quiero que entendamos la magnitud del tema de lo que Dios, de lo que Cristo quiere hablarnos esta noche. Créanme que la administración que se acaba de dar junto con este mensaje van encerrados en una sola cosa, y es que nosotros, todo impedimento, toda cosa que nos frena, pueda ser eliminado y sacado de nuestras vidas. Así es que quiero comenzar con algo conceptual, que es un impedimento. Yo buscaba la definición de un impedimento, y quiere decir que es una cosa, hecho o circunstancia que obstaculiza la consecución de un fin. Que sufre el impedimento no puede lograr, quien sufre un impedimento no puede lograr su objetivo. Por ejemplo, un ciego no puede leer o un cojo no puede correr. Entonces son cosas, un impedimento es algo que está fuera de nuestro control, pero que queremos hacer algo, sin embargo no podemos. No es lo mismo un impedimento a una excusa. Y voy a tratar en estos 15 minutos de mensaje, voy a tratar de desglosar un poco la diferencia entre uno y otro. Porque a veces nosotros queremos alcanzar muchas cosas, pero no podemos. Y a veces queremos alcanzar muchas cosas, pero ni siquiera la intentamos por tener muchas excusas. Por ejemplo, usted se acuerda en Juan 9, cuando Dios sanó a un ciego de nacimiento. Dice la Biblia que le preguntaron los discípulos: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres? Y él dijo: no, ninguno pecó, aquí nadie ha pecado. Saben, él está ciego porque es una oportunidad para mi gloria. Entonces podemos ver algo, fíjense bien. Y yo hace poco oía esto, me causaba mucha curiosidad y me metía a leer un poco más acerca del tema, y me comentaban de que Jesús es el único de todos los tiempos que sanó un ciego de nacimiento. De ahí todos los demás que usted ve fueron ciegos, pero se hicieron ciegos en el camino. Pero Jesús fue el único que pudo darle vista a un ciego de nacimiento. Porque no es lo mismo perder la vista en el camino que venir sin vista. Porque el que venía sin vista es porque no tiene nada para ver, la iris y todo lo que tenemos ahí. En cambio, alguien que ya vio es como, no fácil, pero la posibilidad es mayor de hacer ese milagro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo quiero decirle a este muchacho que él sanó. Yo le aseguro que tenían que contarle y decirle: mire, ¿qué es eso que sonó? Es un caballo. ¿Y cómo es un caballo? Tiene 4 patas, tiene una cola larga, tiene esto. Y él en su mente lo imaginaba. ¿Y qué es eso que sonó? Es un grillo. ¿Y qué es un grillo? Y comenzaba, y se lo tenían que describir, mas nunca había visto absolutamente nada. Y él quería ver. Él tenía un impedimento y no podía lograr lo que él quería, pero porque no estaba en sus manos resolverlo. Pero quiero decirte algo: sí estaba en las manos de Jesús, sí estaba en la gloria de Jesús. Y la Biblia habla que Jesús y que Dios en todo momento y todo fue creado para mostrar su gloria. Dice que todo lo que pasa en la vida es con el propósito que la gloria de Dios se manifieste. Por lo tanto, quiero abrir este mensaje diciéndote: no importa lo que no te deja o lo que te impide alcanzar tu bendición, porque de eso Dios se encarga. Si tú dijiste: no lo voy a alcanzar nunca porque este impedimento no me deja, entonces lo dijiste mal. Dijiste: no, si lo dijiste, no puedo alcanzarlo por el impedimento, pero Jehová o Dios o Jesús puede quitarlo, ahí lo dijiste bien. Porque este muchacho jamás pensó que algún día él iba a ver. Sin embargo, quiero decirte algo: si Jesús se le acercó, no era casualidad. Es porque este muchacho seguramente había escuchado hablar de Jesús y en su corazón él creía. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús llegaba a algún lugar, llegaba donde la gente que tenía fe, y antes de hacer el milagro, él pesaba los corazones. Y donde había fe, donde había necesidad acompañada con fe, entonces él obraba. Por eso en su ciudad él no pudo obrar. Hemos hablado de eso algunas veces, de que él lo mucho hizo un par de sanidades pequeñas en su ciudad y tuvo que marcharse. ¿Por qué? Porque él siempre era Cristo, porque él siempre era Dios y era hombre. Él siempre tenía todos los dones y talentos y poder, pero la gente no creía en lo que él podía hacer.
Y este muchacho, a pesar que nunca había visto, te aseguro que creyó que Jesús lo podía hacer. Ahora la pregunta del millón para ti y para mí es: ¿crees tú y creo yo que Dios puede quitar ese impedimento? Hay mucha gente que me dice así: mire pastor, ¿y cómo es que la Biblia habla de mover una montaña? Yo creo que ahí se está exagerando un poco la escritura. Mire, eso al final es un lenguaje figurado, pastor. Eso es una figura, pero son cosas que no pueden pasar. ¿Y sabe qué? La Biblia habla que un siervo de Dios paró el movimiento del sol, que retrocedió tiempo, que el Señor alargó la vida de gente. O sea, no hay nada que Dios no pueda hacer. El punto es, ese impedimento específico ¿rige nuestra vida o nosotros le decimos al impedimento para dónde se va a mover con el poder del Señor? La Biblia habla y dice: renovando vuestro entendimiento. Ahora yo te digo la otra parte: el que no renueva su entendimiento y le habla su problema le habla a él, y su problema lo renueva y lo lleva a perdición. ¿Sí me está entendiendo? Amén, amén. Entonces, todo lo que pasa en nuestra vida es con un propósito grande. Todo lo que dejamos que Dios haga es una oportunidad para que Dios obre. Pero todo lo que nosotros, oiga bien, lo ponemos como excusa y no es impedimento, sino excusa, entonces Dios lo que hace es retirarse. Porque dice: entonces no creas que lo puedo hacer, no estoy haciendo nada. Entonces, cuando tenemos un verdadero impedimento, Dios obra si le creemos. Cuando tenemos una excusa, no esperemos el respaldo de Dios o la ayuda de Dios, porque no va a llegar, porque le creemos más a lo que está pasando. Mire lo que dice Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí viene lo bueno, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Habla del peso y habla del pecado, que no es lo mismo. No dice peso o pecado, dice peso y del pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es una excusa. O sea, decir no puedo porque no me siento con mucha fe. La falta de fe es tomada como pecado. Decir no, ahorita no puedo porque yo en verdad estoy en pecado. Eso exactamente se llama una excusa. Porque no hay un tan solo pecado que no podamos vencer en Cristo. Hay cosas que tal vez son fuertes para nosotros: repulsiones, adicciones, cuestiones de carácter y lo que sea, pero nada que no pueda ser vencido por la sangre del Cordero. Entonces el pecado, oiga bien, el pecado no resuelto se llama excusa. Pero ahora voy a hablar del peso. ¿Qué es el peso? Hay pesos en la vida. Hay gente que me ha llegado y me ha dicho: pastor, pero aquí yo no puedo hacer nada. Pastor, esto yo no lo puedo resolver, y tiene toda la razón. Entonces yo le digo: mire, hay tres cosas que usted tiene que saber. Hay problemas que se pueden resolver en el momento. Hay problemas que se resuelven a corto, mediano o largo plazo, y hay problemas que nunca se pueden resolver. Y con las tres situaciones usted y yo tenemos que aprender a vivir. Porque Pablo le dijo: 3 veces he pedido que me quites al aguijón, y el Señor le dijo: sí, pero no quiero. Tienes que aprender a vivir con el aguijón. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que dentro de todo lo que a nosotros nos pasa, si hay un peso, cualquiera que sea, enorme, grande, inamovible, un peso que no podamos hacer nada, lo único que queda es confiar en Dios. Amén. Porque entonces Dios enseña que no hay un peso que no pueda quitar. Entonces dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, porque yo os haré descansar. Entonces usted tiene que saber que cuando es un peso que no puede dominar, que no puede quitarse, la solución se llama Cristo Jesús. Amén. Y usted se lo entrega y le dice: Señor, haz lo que tengas que hacer. Pero cuando es algo del pecado, comenzando por uno de los pecados más grandes, que es la falta de fe, entonces es una excusa decir que no podemos lograr lo que Dios dijo que iba a hacer. Sí, amén. Cuando tenemos problemas en nuestra alma de autoestima, de que somos negativos, que tenemos espíritu de desprecio, que tenemos tal vez temor al fracaso y muchas otras cosas, ¿cómo se llama eso entonces? ¿Podría ser qué? ¿Una excusa? ¿O podría ser algo que ya está muy avanzado en nuestra alma y que se vuelve un impedimento? ¿Cómo lo podríamos catalogar? Mira, mucha gente que se esconde tras escudos que no le ha dado el Señor.
y con eso excusa muchos de los comportamientos que tiene. Y el Señor dice, perdón, pero eso no es un impedimento, eso se llama una excusa. No, pero mire que yo siempre he sido así, se llama excusa. No, pero la verdad es que yo quiero cambiar y no puedo, se llama excusa. No, pero yo lo intento, se llama excusa. Hay cosas que le llamamos nosotros imposibles cuando estén en nuestras manos también nos verdad. Vayamos para Hechos 8:26, vamos a leer una historia muy interesante. ¿Tiene? Amén. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es, ¿qué dice? Desierto. Entonces, él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de la Candace, dice, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Pudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿por qué? ¿Pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En el 32 dice lo que estaba leyendo, pero vámonos al 35. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiero decirle algo, esa historia es sencilla. Dice que el eunuco era uno de los principales de la reina, manejaba todos los tesoros de la reina. Fíjense bien, a veces nosotros tenemos impedimentos, que sí son ciertos, problemas que no podemos resolver, áreas que no estén en nuestras manos, hallarle una solución, y nos enfrascamos y decimos, bueno, y ese cáncer invade todas las demás áreas y perdemos la fe, la esperanza y hasta el amor. Solo por un área que está cauterizada o un área que está mutilada, porque él era eunuco y tenía un área que estaba mutilada. Pero quiero decirle algo, eso no le impidió para que él llegara a ser de los grandes de la reina. Según la historia, él era una persona educada, era una persona con poder, era una persona con dinero, era una persona trabajadora, era una persona, imagínense que había llegado a adorar al templo. ¿Cómo es que muchas veces nosotros, cuando nos encontramos en situaciones económicas o situaciones sentimentales o emocionales críticas, eso nos impide el avance de todas las otras áreas? Y este etíope eunuco jamás detuvo sus otras áreas por el impedimento que tenía en una sola área. ¿Saben por qué? Porque la gente que no se detiene, a pesar de los problemas que tiene, a pesar de las dificultades que tiene, a pesar de la situación que está pasando, no se detiene y termina de desarrollar todo lo demás que Dios le ha dado, entonces recibe muchísimo más de Dios que lo que del principio se pudo haber hecho. Amén. Ahora, quiero decirte algo, ¿cuál es nuestra excusa? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos detiene? Entonces, ¿qué es lo que te impide salir adelante si el eunuco pudo salir? Porque tú y yo no podemos desarrollar las otras áreas de nuestra vida. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Que Jesús, que habló a Felipe, porque dice, el ángel del Señor, simbolizaba a Jesús, llegó y le dijo a Felipe que quitara el impedimento del eunuco. Ahora yo quiero decirte algo, Jehová había visto el corazón del eunuco y mandó a que le quitara su impedimento, porque el eunuco todavía no era salvo, el eunuco todavía no era pleno, el eunuco todavía necesitaba
de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque estaba leyendo el libro de Isaías, estaba buscando una solución, estaba buscando llenarse, estaba buscando felicidad, estaba buscando la promesa, porque decía: tengo dinero, tengo educación, tengo esto, tengo lo otro, pero algo me falta, decía. ¿Y dónde lo encontraba? En la palabra de Dios. Te pregunto, cuando algo te falta, ¿qué es lo primero que haces? ¿Y qué es lo primero que hago? ¿Será que nos sumergimos en la palabra o en la presencia de Dios para tener una respuesta? ¿O comenzamos a menguar a nuestros dones? ¿Comenzamos a menguar a nuestros talentos? ¿Comenzamos a menguar a nuestra fe? Y entonces nunca pasa nada en nuestras vidas. Él jamás menguó. Él no se detuvo. Él dijo: tengo que encontrar una respuesta aquí. Y dice la Biblia que Felipe llegó, se le acercó y le dijo: hey, ¿será que tú entiendes lo que estás leyendo? Y le dijo: ¿y cómo voy a entender si estoy buscando por aquí, estoy buscando por allá, pero ya no sé qué hacer? ¿Sabe qué? Felipe simbolizaba la presencia del Espíritu Santo en ese momento. Y dice la Biblia, cuando comienza a hablar, dice que lo mandó a un territorio desértico. Dice que ahí era desierto. Pero cuando el eunuco creyó en la palabra de Felipe, inmediatamente apareció agua en el desierto. Le dijo: Felipe, ahí hay agua. Le dijo: Felipe, espérate, paren los caballos, paren el carro, porque aquí hay agua en medio de un desierto. ¿Sabes qué? El desierto que estás pasando esta noche no es para muerte. Va a haber agua en tu desierto en la medida en que le creas, en que a pesar de la frustración, del dolor, de lo que no puedes avanzar, Jehová sigue estando ahí. ¿Sabe qué? El eunuco se pudo haber detenido y dijo: sí, ahí hay agua, sigamos adelante. Muchas veces nosotros vemos la solución del Señor, pero como lo queremos todo hecho, el eunuco pudo haber dicho: ¿y de qué me sirve el agua si yo lo que necesito es una familia? ¿Y de qué me sirve? Como muchas veces nosotros a veces vamos en el camino de la vida y nos dan una buenísima palabra que es la puerta para alcanzar la bendición, y vemos la palabra: sí, ese mensaje ya lo oí. Es ese versículo bíblico, lo han repetido como 10,000 veces, pero no es eso lo que necesito, sino que es plata. No es eso lo que necesito, sino que resolver mi problema. No es esa agua la que yo necesito en el desierto, si son de 3 ceros en adelante la cifra que yo necesito. Y cuando el Señor le presentó el agua de eunuco, ¿sabe qué? ¿Hay algún impedimento para que me bautice? Dijo. ¿Hay algo que me impida bautizarme? ¿Hay algo que me impida lanzarme de lleno al agua, a los ríos de agua viva? Yo no sé si te has preguntado esto, pero si tu impedimento es grandísimo, que sientes que tú no lo vences, te tengo noticias. Hay agua en ese impedimento. En medio de ese desierto hay agua que te dará la solución y la salida a lo que estás esperando. El eunuco tuvo una salida, tuvo una oportunidad, tuvo una visitación, como tú y yo la estamos teniendo en este preciso momento. No mañana, no ayer, en este preciso momento el Espíritu de Dios está pasando. Y ¿sabes qué? En ese desierto por el cual has estado llorando mucho tiempo, este es el agua que el Espíritu te manda y te dice: si tú crees de corazón, si tú ves el impedimento y dices: no hay impedimento para Cristo Jesús, entonces y solo entonces las ventanas y las puertas de los cielos se van a abrir y tu milagro va a ser una realidad. Pero no porque confiaste en carros, en caballos o en oro o en plata, sino porque confiaste en Jehová de los ejércitos, como lo hizo este eunuco. ¿Cuál es el área que tienes eunuca? Tal vez las finanzas. Tal vez hay un área que no te da frutos. Tal vez hay un área que ya no dio nada. Pero ¿sabes qué? Ahí hay agua. En esa área desértica hay agua. En esa área imposible, ahí está Dios. En esa área que dijiste: no lo voy a poder dejar, ahí está Cristo diciéndote: sí puedes hacerlo, porque todo lo puedes en mí, porque yo te fortalezco. Quien dice que tú no puedes, porque te escondes tras ese impedimento y dices: no lo puedo hacer porque ya ve que con este impedimento de nacimiento, o con este herida de mi corazón de nacimiento, o con esto desde que nací así. Y había 3 motivos, oiga bien, de por qué la gente era eunuca. Según el Antiguo Testamento, dice que nacían eunucos, los hacían sus padres eunucos,